Buenas tardes, profesora Elvira. En este caso, presentaré lo que sería mi trabajo. Bien, en este caso, pues puede ver ahí mis datos personales, el nombre del trabajo. Y aquí está el primer ejercicio, que sería calcule la X de acuerdo a cada figura. Bien, yo para poder hacer esto, ¿de, de qué me guié? Pues del siguiente documento. Bien, de esta parte del documento que vamos a poder observar, en este caso, el, usted puso un ejemplo y decía que el ángulo A, O y B sería el ángulo central y el A, P y B sería el inscrito. Bien, como cumplen las condiciones y exactamente igual en mi trabajo, entonces el procedimiento sería el mismo. O sea, que corresponden en este caso del ejemplo al arco A y B. Así que, por lo tanto, el A, B y B, que sería el ángulo inscrito que queremos saber, su valor sería igual a un medio del ángulo central. En este caso, X va a ser igual al ángulo inscrito, va a ser igual a un medio sobre el valor del ángulo que tenga el ángulo central, obviamente. Y en este caso sería 44 y por lo tanto X va a ser igual a 44. Bien, ya tenemos el ángulo central y ahora sí conocemos el valor del ángulo inscrito. Bien, vamos a nuestro trabajo y en este caso exactamente lo mismo hice. El A, P y B, que sería el ángulo inscrito, lo conocí a través del valor, o sea, de la siguiente forma. Un medio el ángulo central, que sería en este caso 60, y esto nos daría como resultado 30. Entonces, por lo tanto, el valor de X, o sea, el valor del ángulo inscrito sería de 30. Lo mismo en el siguiente, el A, P y O, que sería el ángulo inscrito, lo conocí gracias a que es igual a un medio el ángulo central, que en este caso sería 72. Esto sería igual a 36, entonces X es igual a 36. En este caso, en el último, ya conocemos el valor de, del ángulo inscrito. Por lo tanto, lo único que hice fue multiplicar por 2 el valor del ángulo inscrito y el resultado fue 50. 50 es el valor del ángulo central. En el siguiente podemos observar tres figuras. En estas tres figuras el procedimiento es totalmente diferente, parecido al que hice, ¿ok? Y como base tomé igual el mismo archivo que estamos viendo. En este caso sería medida del ángulo inscrito y seguir el mismo procedimiento. En este caso, el ángulo A, Q y B y el ángulo AP y B son ángulos inscritos, por lo tanto son correspondientes al arco A y B. En consecuencia, podemos ver el siguiente procedimiento, donde vemos que A, Q y B es lo mismo que decir que el ángulo A, P y B, o sea que los dos tienen el valor que tiene, o sea que conocemos del primero, que sería 50, por lo tanto X es 50. Además, el ángulo A, O y B sería el ángulo central y el ángulo A, Q y B es el inscrito, ambos correspondientes al arco B, porque si nos fijamos bien en esta línea que se forma del punto A al punto B, corresponden todos, o sea que todos llegan a tocar esa parte del arco. Así que A, O y B sería igual a 2 por el ángulo A, Q y B, que sería igual a un ángulo inscrito y por lo tanto Y es igual a 2 por el valor del ángulo inscrito. O sea, de los dos ángulos inscritos, pero como ya dijimos en el primer procedimiento, los dos ángulos inscritos miden 50, por lo tanto sería igual a 100. En este caso, lo que hice yo fue exactamente lo mismo, o sea, seguir el procedimiento. A, Q y B, o sea, ese ángulo corresponde a lo que sería lo mismo decir A, P y B, o sea, que tienen el mismo valor.
O sea que X sería igual a 40. O sea, y lo siguiente sería A, O y B, que sería el ángulo central. Entonces, ¿cómo conozco ese valor? Ese valor, o sea, el valor que tienen los ángulos inscritos, lo voy a multiplicar por 2 para conocer el ángulo central. Entonces sería 80 grados. En este caso, lo que va a medir este punto que estamos viendo aquí serían 80 grados. En el punto B, exactamente lo mismo. El ángulo TNO es lo mismo que decir que el MPT. O sea que los dos tienen el mismo valor. Eso es lo que quiero decir. X es igual a 20. Porque si nos fijamos bien, el ángulo inscrito perdón, MP y T, su valor del ángulo sería 20. Entonces, por lo tanto, en el, en el M, en el, perdón. Quise decir, el TNO, ese ángulo, se desconoce el valor, pero ya tenemos el valor del ángulo inscrito MPT. Entonces sería lo mismo que decir que, no sería lo mismo, pues, sino que el valor que les corresponde al ángulo MPT sería el mismo valor que tiene el ángulo TNO. Entonces, conociendo los dos valores del ángulo inscrito, lo único que nos falta saber es el ángulo central. En este caso, el ángulo MOT sería igual a decir TNO multiplicado por 2, obviamente. Entonces, como ya conocemos los valores de los ángulos inscritos, lo único que nos hace falta es multiplicarlo por 2, y en este caso, como el valor del ángulo inscrito sería 20, entonces sería multiplicarlo por 2, y esto nos daría como resultado 40. Entonces, el ángulo central MOT sería de 40. Bien, ahora vamos con el último. Como podemos observar, tiene, o sea, tiene su punto, su lado inscrito y su lado central, obviamente. El ángulo central en este caso sería 180 grados. Lo único que quiero yo conocer es el valor del ángulo inscrito, que está allá arriba, que sería donde se forma gracias al ángulo F, G y E. Entonces, lo único que hice fue dividir el punto FOE entre 2, que sería el ángulo central, y este nos daría como resultado 90. Y en este caso sería 90 el valor de X y 100 el valor de Y. Bien, eso sería todo mi trabajo. Espero que haya explicado de la mejor manera y pueda recibirlo.